estudiando el libro de Jonás con la intención de identificar algunos principios y algunas directrices que nos orienten en cuanto a la misión que Dios ha dado a su pueblo a lo largo de toda la historia. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero hemos llegado a la mitad del libro. Qué gusto, ¿eh? Un libro con solo 4 capítulos. Eso te da para leerlo todas las veces que quiera, para memorizarlo, ¿no? Bueno, ya que hemos llegado a la mitad, os animo a que lo busquéis en vuestras Biblias. Estaremos viendo hoy algo en Jonás capítulo 2. Pero ya que hemos llegado a la mitad, vamos al menos a recordar un poco qué hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Primero, en el primer capítulo, al principio de todo, vimos que la misión es necesaria. Y es necesaria porque hay pueblos que no conocen al Dios verdadero. Hay pueblos que viven alejados de Dios. Y en ese caso veíamos a los ninivitas, ¿no? Pero la misión de Dios también es necesaria porque hasta el propio pueblo de Dios es desobediente, ¿no? Y vemos ahí que Dios habla clarísimamente a Jonás y Jonás escucha las instrucciones y hace lo contrario. Así que vemos cómo el pecado afecta incluso hasta los que pertenecen al pueblo de Dios. Entonces vemos que la misión es necesaria. Después estuvimos recordando que la misión de Dios es algo que el pueblo de Dios a veces olvida con facilidad, ¿no? Que lo puede ignorar fácilmente. Y nos dábamos cuenta cómo Jonás ignoraba esta misión, por un lado porque no tenía en cuenta el destino, ¿no? Y la destrucción que iba a venir sobre los ninivitas, y porque quizá no quería asumir su responsabilidad en cuanto a la misión. Después, en el siguiente mensaje, nos dimos cuenta que la misión de Dios también tiene un punto que es inesperada, ¿no? Y que Dios a veces nos lleva a diferentes lugares y nos hace pasar por situaciones concretas con el fin de llegar pues, a algunas personas, ¿no? Y ahí teníamos el ejemplo de los marineros en el barco que estaba Jonás, que en principio la misión no tenía que ser para ellos, pero al final nos damos cuenta que a través de lo que ocurre con Jonás, pues ellos ofrecen votos al Señor y de alguna manera le conocen. Eso es lo que vimos en el primer capítulo, muchas cosas. Ya la semana pasada con Marisa vimos la oración de Jonás en el capítulo 2 y ya Marisa nos hizo un buen trabajo desgranando toda la oración y viendo el proceso interno que sufre Jonás y cómo Dios trabaja en él dentro de ese vientre del pez grande o de la ballena. Así que vemos también cómo Dios nos capacita para la misión y Dios nos va moldeando. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Hoy me gustaría hacer una especie de paréntesis, pero no es un paréntesis del todo, ¿de acuerdo? Si nos vamos a Jonás capítulo 2, versículo 1, leemos que dice así: Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Hoy me gustaría que podamos reflexionar sobre el lugar de la oración en la misión de Dios. Y es curioso pensar en el libro de Jonás, hemos dicho que tiene 4 capítulos, es curioso ver que entre un cuarto y una mitad del libro son oraciones, porque tenemos todo el capítulo 2 es una oración y luego en el capítulo 4 vemos que hay una conversación entre Jonás y Dios, o sea, también hay oración. Y es curioso que este libro tan corto tenga tanta oración, y como estamos diciendo, hay relación entre la oración y la misión de Dios, pero si nos fijamos en el contenido de esas oraciones, quizá nos parece que no está muy alineado, ¿verdad?, con la misión de Dios. Si las estudiamos un poco, nos daremos cuenta que son oraciones extrañas respecto a la misión. Así, a vista de pájaro, si vamos a la oración del capítulo 2, nos damos cuenta que gran parte de la oración consiste en una especie de lamento de Jonás, ¿no? En un poco explicar sus penas, ¿no? El versículo 2 dice que en mi angustia clamé al Señor, desde el seno del Seol pedí auxilio,
Luego el versículo 4 dice que he sido expulsado de delante de tus ojos. Más adelante dice, versículo 5, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió. Y podríamos seguir leyendo más cosas que Jonás dice, ¿no? Y nos damos cuenta que en parte esta oración, o que Jonás no andaba corto de autocompasión, ¿verdad? Estaba aquí dando rienda suelta a sus penas y dando a entender todo lo que él había sufrido dentro del pez, o todo lo que había sufrido en el mar. Y aquí tenemos que darnos cuenta que quizá nos parecemos un poco a Jonás, ¿verdad? A veces nuestras oraciones están llenas de nuestras preocupaciones, ¿no? De nuestros lamentos, de todo lo que va mal en nuestra vida, de todo lo que nos falta o lo que creemos que nos falta. Oramos por las cosas que nos molestan, por las cosas que nos gustaría tener, ¿no? Muchas de nuestras oraciones están llenas de nosotros mismos, de mí, ¿no? Nos ponemos en el centro y como que todo el mundo tiene que girar y funcionar hacia nosotros, y eso lo demostramos con nuestra oración. Ahora, esto no es lo único que vemos en la oración de Jonás, ¿verdad? Con Marisa ya vimos que en esta oración también observamos que Jonás tiene esperanza, ¿no? Versículo 4, dice, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Después, versículo 6, pero tú sacaste de la fosa mi vida. Versículo 7, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti. Jonás explica sus lamentos, sus problemas, pero luego vemos que Jonás también tiene una cierta esperanza, ¿verdad?, de que algo bueno le va a pasar o de que Dios le va a salvar. Lo que pasa es que si nos fijamos bien, esta esperanza de Jonás también está muy centrada ¿en qué? Otra vez, en él mismo, ¿no? Yo veré tu santo templo, tú sacaste mi vida de la fosa, yo volveré, incluso hay como un compromiso, ¿no? Yo pagaré lo que te debía o los votos que hice. Vemos que Jonás, a pesar de tener esperanza, sigue un poco centrado en su propia vida. Pero si ahora nos vamos al principio del libro, ¿cuál era la misión que Dios le había dado? Ves a Nínive y predícales a ellos. No pienses tanto en ti, en tu vida, en las cosas que te pasan. Ves a Nínive y predícales o anúnciales la destrucción. Y como digo, tenemos que ir con cuidado en nuestras oraciones, porque muchas veces somos el centro del universo en ellas, ¿no? Y pedimos por las cosas que más nos afectan directamente, y demostramos un poco pues que al final yo, conmigo, ¿no? O que queremos ser, ¿cómo es? El niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. O sea, queremos ser los protagonistas de todo. Tenemos que ir con cuidado. Tenemos que ver que la oración, por supuesto, tenemos que orar por el pan nuestro de cada día. Claro que sí, Jesús nos lo enseñó. Tenemos que orar por las necesidades que tenemos, las necesidades de las personas que tenemos más cercanas, pero también tenemos que orar por la gente que nos rodea y por mucho más, por todo el mundo, ¿verdad? Por las naciones, por la gente que se está perdiendo. Fijaos cómo Jonás lleva al extremo quizá este contraste, ¿no?, de pensar en mí y pensar en otros. El versículo 8 de la oración dice, los que confían en vanos ídolos su propia misericordia abandonan, ¿no? Casi que esto podrían ser los ninivitas, que confiaban en sus ídolos. Pero luego dice Jonás, mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. ¿Ves? Dice como esos que confían en sus ídolos, como que abandonan la misericordia. Pero yo entraré con acción de gracias. No tenemos que seguir el ejemplo de Jonás en este sentido. Quizá
había un progreso en él, ¿eh? No estamos diciendo que lo estuviera haciendo todo mal y está bien reconocer la salvación que Dios nos da. Pero tenemos que darnos cuenta que a la hora de orar y de pensar en otros, tenemos que hacerlo. O sea, no podemos estar completamente centrados en nosotros. Así que te animo que un día, cuando ores, pues escribe los temas por los que estás orando y luego analiza y piensa, ¿esto tiene que ver conmigo o tiene que ver con cosas temporales, cosas que se van a arreglar aquí y ahora, o tiene que ver con cosas que tienen que ver con la vida eterna, que tiene que ver con la salvación de las personas? Podemos hacer este ejercicio para darnos cuenta de si nuestra oración está alineada con la misión de Dios. Ahora, ¿creéis que la Biblia nos manda orar por las naciones, orar para que la gente se convierta? ¿A alguien se le ocurre un versículo que nos anime a orar por la salvación de las personas? Bueno, y por todo el mundo, ¿no? Pero ahora yo soy más concreto y pido si tenemos que orar para que la gente se convierta. ¿A alguien le suena un versículo que hable sobre la oración y la conversión de las personas? Muy bien, Silvia. Esa la tengo aquí apuntado. Muy bien. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver que hay varios versículos que nos llevan a ver esto. Por un lado, no tenemos que olvidar lo que aprendimos en noviembre, diciembre, en la oración del Padre Nuestro. ¿Cuál era la primera petición del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta es la prioridad de cualquier oración, que el nombre de Dios sea santificado y glorificado. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo se glorifica el nombre de Dios de una forma más patente y más radical? Pues cuando la gente se convierte, cuando abandonan su vida anterior y se orientan hacia Dios y confían en Él, dejan de confiar en sus propios esfuerzos, en sus propias obras y dicen, Señor, soy tuyo, Señor, quiero seguirte, ¿verdad? Cuando eso ocurre, Dios es glorificado y hay fiesta en el cielo, ¿verdad? Con los ángeles. Bueno, pues esta es una oración que nos lleva a orar para que el nombre de Dios sea santificado en las personas o para que la gente se convierta. Como decía Silvia, tenemos la oración de Jesús horas antes de morir, en Juan capítulo 17. Ahí nos damos cuenta que el Señor ora para que muchos crean en su mensaje a través del testimonio de los discípulos. Por ejemplo, el versículo 21, Juan 17, 21. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Después, el versículo 23, otra vez dice Jesús, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. O sea, Jesús oraba por la unidad de sus seguidores para que el mundo creyera, para que el mundo entendiera que Dios amaba a sus hijos de una forma tremenda. Dice que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Te das cuenta? Dios te ama, el Padre te ama, igual que ama a Jesús. ¿No os parece tremendo? Pues este es el mensaje que Jesús está pidiendo que se esparza. Está orando al Padre para que este mensaje llegue a las naciones, a los que tenían que creer. ¿Hay alguna oración más en el Nuevo Testamento que nos lleve a orar por la conversión de otros? Es difícil, pero hay una, por ejemplo, el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses 3, capítulo 3, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Qué significa esto, que la palabra de Dios corra y sea glorificada? Pues Pablo está pidiendo que oren para que ocurriera lo mismo
que había ocurrido con los tesalonicenses. Ellos pues, habían escuchado la predicación de Pablo, habían entendido el mensaje del Evangelio y se habían convertido al Señor. Pues está escribiendo a los tesalonicenses: orad para que en las otras partes donde estoy predicando ocurra lo mismo que con vosotros, para que el Evangelio se extienda, para que el Evangelio alcance cada vez a más personas. Tengo un par de citas que usé en un trabajo que escribí. Una es de Bounds, que dice lo siguiente. Dice: sin oración ni se puede predicar un evangelio efectivo, ni se puede exponer fielmente, ni experimentar en el corazón, ni practicarlo en la vida. Después otro autor dice: la oración es urgente por aquellos que son extraviados u ovejas perdidas. ¿Qué cambiará sus corazones? ¿Qué mueve al hijo pródigo a querer volver a casa? Ora para que el Espíritu de Dios les haga sentir su culpa y abran sus corazones para escuchar la voz del buen pastor, llamándoles de vuelta al redil. ¿Por qué tenemos que orar para que la gente se convierta? Pues porque la gente está muerta espiritualmente. Necesitamos un milagro. O sea, todos nosotros que estamos aquí en algún punto de nuestra vida estábamos muertos, ¿verdad? Espiritualmente, estábamos separados de Dios, estábamos caminando hacia el infierno, hacia la separación eterna de Dios. ¿Y cómo es que nos volvimos al Señor? ¿Porque éramos mejores que otros? ¿Porque éramos más sabios, más listos? Porque yo sí que entiendo el Evangelio, entonces yo que soy más humilde, me humillo ante el Señor y recibo su salvación. ¿Es eso lo que ocurrió en nuestra vida? La mayoría de vosotros está diciendo que no. ¿Por qué nos convertimos? Porque el Señor hace un milagro en nuestras vidas. Porque nuestro corazón, que está orientado hacia el pecado, es como un coche sin frenos contra un barranco, y es Dios el que tiene que girarlo y reconducirlo hacia Él. Entonces, eso es lo que la gente necesita para volver al Señor. ¿No? ¿Necesita escuchar el Evangelio? Por supuesto. ¿Necesita que les prediquemos? Por supuesto que sí. Y tenemos que hacerlo. Pero sobre todo, necesitan que Dios transforme sus corazones para que puedan entender que Dios les ha amado, que el Padre les ha amado como el Padre ama a Jesús. Que no hay mayor amor que una persona pueda recibir en este mundo que el amor del Padre hacia el Hijo, ¿no? ¿Y cómo lo demuestra todo esto? Pues el Padre envía al Hijo a la tierra y el Hijo va hasta la cruz a morir por nuestros pecados, por nuestra culpa, por todo lo malo que hemos hecho. ¿Para qué? Pues para liberarnos y poder tener una relación eterna con Dios. Por tanto, creo que queda muy claro que la oración es clave en la misión. Fijaos, hay una cosa que Jonás sí que da en el clavo en su oración. ¿Cómo acaba la oración de Jonás? ¿Os habéis fijado? Versículo 9, ¿verdad? La última frase de la oración que dice: la salvación es del Señor. Jonás, como veremos en el resto del libro, no sé qué proceso había tenido ahí dentro del pez, pero luego cuando salió obedeció al Señor, pero como que su corazón todavía no estaba alineado, ¿verdad? Porque se enfada, porque Dios tiene misericordia y hace que se arrepientan los ninivitas. Entonces, aquí vemos que Jonás un poco no se da cuenta de lo que ha orado, porque está diciendo: la salvación es del Señor. Él es quien da la salvación, Él es quien lo ha hecho todo para que la gente se salve. No somos nosotros que tenemos que escoger a quién le predicamos y a quién no le predicamos, o no tenemos que pensar: no, esta gente no se lo merece, entonces no les voy a decir nada. Dios es muy claro, la salvación es suya. Entonces, nosotros no nos queda otra que orar para que la gente se salve. Isaías 45, 22, que dice: mirad a mí y sed salvos
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Te animo a que esta noche puedas estar centrado y puedas, tanto tú como yo, podamos entender que necesitamos orar para que la gente se convierta, para que haya salvación. Y no solo centrarnos en nuestras necesidades, en lo que queremos para nuestra vida, sino que como hijos de Dios estamos llamados a extender nuestros brazos y a preocuparnos de aquellos que todavía o no conocen al Señor o lo conocieron pero se apartaron y tienen que volver, ¿de acuerdo? Así que te queda muy claro, nos queda a todos muy claro a través no solo del libro de Jonás, sino de toda la Biblia, que estamos llamados a orar por la salvación de los que, incluso de los que nos han hecho daño, incluso de los que nos deben algo, de los que nos odian, incluso de aquellos que nos quieren ver muertos. El Señor ya se encargará de su pecado, pero nuestra misión es orar por su salvación. ¿Con qué confianza lo hacemos? Con el final de la oración de Jonás. La salvación es del Señor. Así que ánimo, podemos hacerlo porque la salvación es del Señor. Vamos ahora entonces a responder al Señor. Podemos orar para que Él nos ayude a ser valientes en la predicación, pero que nos dé constancia en la oración, que nos ayude a querer a la gente, a amarles, a que se den cuenta que están lejos de Dios y que por muchas cosas que puedan encontrar en este mundo, nada va a llenar sus vidas como lo hace el Señor. Así que oremos para que Dios nos ayude a orar y oremos sobre todo también para que la gente se convierta, para que su corazón de piedra sea quitado y Dios les dé un corazón de carne. Así que por favor libremente responded en oración al Señor.